te vamos a dar lecciones de romanticismo. Otoño 2017. No vamos a hacer un discurso introspectivo y melancólico sobre el otoño. Para nosotros, que no somos muy apegados a los clichés, un momento rico en experiencia para compartir, con ansiedad para comunicarnos y reencontrarnos en un espacio íntimo e ideal. Este otoño 2017. Radio Más Pilar 88.9. Pilar, Buenos Aires. Aire en constante movimiento. 2017. Todo Auto enciende motores y pone primera. Conduce Emilio Heymans. Escucha todo sobre el mundo automotor. Idea y producción Emilio Heymans. Bienvenidos a Todo Auto. Ya está en marcha una nueva edición de Todo Auto, programa dedicado al mundo del automóvil clásico y actual. Navega Todo Auto Lucas Hildebrand, columnista de hoy Richard Lynn. En el control, José García Rosa. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto. Norberto Salpietro. Tapas de cilindros, clásicos y deportivos. Servicio, reparación y desarrollo. Mail salpietrotapas@hotmail.com. Teléfono 4523-3382. Vintage Garage de Carmax SRL. Restauración de autos de colección. Chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama. Teléfono 0230 447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49,5. Pilar. Ruata Motors. Mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar. Kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. Este programa tiene imagen a través de nuestra página en Facebook, Todo Auto, nos pueden seguir en vivo. ¿Qué alternativas tienen nuestros oyentes de escucharnos? De lunes a lunes podés escucharnos las 24 horas en nuestro blog todoautoargentina.blogspot.com. Y cuando estamos en el aire, por internet a través de radiomaspilar.com.ar y en el celular a través de la aplicación TuneIn en radios musicales Radio Más Pilar. Te cuento, Lucas, que a partir de esta semana nuestro horario de repetición cambia. Pasamos a los sábados a las 10 de la mañana. O sea que con el desayuno tempranito a la mañana, con el fresquito, nos sentamos en la cocina, en el living, a tomar el cafecito y a escuchar Todo Auto, ¿ok? Sábados 10 de la mañana. Para comunicarte con el programa, tenés que llamar al 0230 466 4465. WhatsApp 11 3005 7645. Los estudios de Radio Más Pilar están en Bolívar 742 Pilar, provincia de Buenos Aires. Y hoy tenemos un invitado muy especial, pero muy especial. Un expiloto de la década del 60 que fue referente de la marca Peugeot. Ha dejado su impronta en el turismo nacional, en las categorías de turismo. Y como columnista, el piloto es nada más y nada menos que José Pepe Migliore. Bienvenido, Pepe. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias. Bueno. Y como columnista lo tenemos a Richard Green. ¿Por qué está Richard Green acá? No lo pudimos traer a Jackie Forrest Green, que fue jefe de equipo oficial Peugeot en aquella época, porque está viviendo en España. Pero Richard, su hijo, tiene bastante conocimiento de aquella época, entonces nos va a ayudar en esta charla con José Pepe Migliore. Pepe, vos empezaste de casualidad, esto es algo que lo has contado muchas veces. No estabas en el mundo del automovilismo. Vos eras un usuario común de un Peugeot. Efectivamente, sí, es cierto. A mí me gustaban los autos, no hay ninguna duda. Me gustaba manejar, ninguna duda. Yo tenía taxi. Esa es mi historia. ¿Empezaste como tachero? Empecé como tachero, con mucho gusto y mucho orgullo. Yo tenía taxi en Martínez, en la parada de la estación. Y entre los clientes que tenía, tuve una vez un cliente, un japonés,
bueno, tipo macanudo, que era representante de una empresa japonesa en Buenos Aires o en Argentina, y venía para estar 5 años en el país y se compra un Peugeot 403 que yo lo asesoro. No sabía manejar, yo le enseñé a manejar, o sea, mucho que yo sabía, sí, le enseñé a manejar. Y cuando al año, el auto no tenía más que 3.000 kilómetros, lo llaman de Japón, o sea, se le acortan los 5 años al año. La estadía en Buenos Y Aires. se tuvo que volver a Japón. Entonces, tenía el auto, teóricamente 0 kilómetros, 3.000 kilómetros se los había hecho yo. Entonces, le compro el auto. Pero a comprarle el auto, vendo la parada, el auto, vendí todo lo que tenía. Dejaste la vida por el 403 del japonés. Compro el 403 del japonés. Además tengo otra anécdota ahí que esa nunca la conté ni la quiero contar porque no corresponde. Nos vas a hacer el chiste del pescado, ahora que nos dejas con la espina. No, no, porque te cuento, yo te cuento los valores. Yo tenía que pagar 240.000 pesos un fin de semana a la semana siguiente. Y tenía solamente 180, me faltaban 60. Y un amigo mío me dice, ¿cuánto? Digo, 60 me falta. Y dice, pero Gil, me dice, 60 y 61 es lo mismo. Agarrá 1.000 y vamos al casino. Y nos fuimos a Mar del Plata al casino, porque yo jugaba con el padre, se jugaba Martingala, no sé, primera, segunda, ayudante, no sé. No me vas a decir que ganaste la plata del auto en el casino. Sí. Qué grande. Entonces, bueno, te cuento. Eso se llama suerte, ¿eh? Eso se llama mucha suerte. Y yo soy un hombre de suerte en toda mi vida, Dios gracias, ¿no? Con todo, por empezar con todo lo que me pasó en mi vida, con la familia que tengo, con la mujer que tengo, con los hijos que tengo, con los nietos que tengo. O sea, soy un tipo feliz, un tipo realmente que no tuve mayormente problemas, saludable, o sea, es un tipo que tengo una vida sana, no. Bueno. Pero te termino de contar entonces, ellos lo veía cuando jugaban en ruleta y yo ni me gustaba. Si salía a caminar por el casino, me paro frente a una mesa de punto y banca. Miraba cómo hacían todo, se sentaban, venían, tiraban el sabó, perdían, pasaba al otro. Se desocupa una silla, me siento. Y de pronto me llega el sabó a mí, hoy día digo, ¿qué hago ahora? Dice, bueno, puse 40 pesos, que era lo que ponía todo el mundo, y empecé a echar, y que eché 17 bancas. El máximo era 6.000 pesos, y cobraba excedente. Entonces, llegué a cobrar los 60.000 pesos, agarré las 60 y me fui. Es una anécdota que te Por cuento. favor, no lo tomen como ejemplo. No, Esto fue algo de mucha suerte. No, nunca lo tomen por ejemplo y jamás la conté, aún en mi apogeo, digamos, en la carrera. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que el que juega por necesidad pierde por obligación. Exactamente. Entonces, no sé, que nadie esto lo tome como un buen ejemplo porque no lo es realmente. Y con el 403 ya comprado, sí, te fuiste un día al mecánico, al taller. No, bueno, entonces ahí, ¿qué hago ahora? ¿Qué? ¿Tenía auto? No tenía más trabajo. Bueno, alguien me recomendó una empresa que eran fabricantes de televisores, que era Panoramic. Y bueno, fui a trabajar a Panoramic cuando la risa era que en Panoramic, el dueño de Panoramic, Balaciano, un tipo macanudo, tenía un Chevrolet 46. Y el gerente, García Blaya, tenía una estanciera. Y yo, que era un vendedor raso, tenía un alto último modelo de alta gama. Bueno, nunca había vendido en mi vida un televisor, pero bueno, ahí empecé a vender televisores y qué sé yo. Y evidentemente, ahí viene una parte. Yo salía mucho con el gerente, íbamos mucho afuera, y me pagaban los gastos, yo cantado la vida de viajar. O sea, viajaban vendiendo los televisores. Vendiendo televisores, eso sí. Entonces un día, hablamos año 58, ¿no? Llego al taller, el auto era nuevo, voy al taller Anglo-Frank, que era el único taller de Peugeot que había en la zona, que los importaba, atendía a los autos importados, que este año se cumplen los 60 años de Peugeot en el país, que los importaba Millet en el año 57, y estamos hablando del año 58. Correcto.
Llego a Anglofran y en Anglofran faltaban unos días para que se largara el Gran Premio. Y ahí estaban preparándole un auto, un 403 que iba a correr Larry, con uno de los dueños del taller. El taller eran 2 socios, no creo que eran 3, pero lo importante era Germán Figaredo, que corría con Larry, y el otro era el Flaco Fiala, ¿no? Y yo me acerco ahí al auto, estaban acelerando Gastón, lo aceleraban y a mí me encantaba. Y se acerca el flaco y me mira con una admiración y me dice, ¿qué te gusta? Me dice, ¿cómo no me va a gustar? Le digo, fíjate que el ruido que hacen. Y el tipo me larga así a quemarropa, me dice, ¿te gusta? Sí, me gusta. ¿Y te animás a correr? ¿Cómo no me voy a animar a correr? Le digo, ¿vos sos loco? Le dije eso como podía haber dicho, vos sos loco. Ahora, ¿habías manejado rápido alguna vez? Es decir, ¿tenías algún tipo de entrenamiento? ¿Cómo habías aprendido a manejar? No, rápido vos? manejé siempre, no sé por qué, pero siempre me gustó la velocidad, yo qué sé. ¿Pero te había enseñado a manejar a alguien o nadie. autodidacta? Las carreras me gustaban, como yo digo siempre, como te puede gustar el teatro en la platea, no en el escenario. Y ahí me ponían en el escenario. Entonces digo, bueno, flaco, ¿cuánta plata hace falta? Y me dicen más o menos 20.000 pesos. Digo, no, espera, voy a la empresa Panorama y digo, che, necesito 30.000 pesos para correr Gran Premio. Y ahí viene la parte que yo te decía que yo andaba siempre con el gerente por todos lados. Y se ve que creería que manejaba bien, yo qué sé. La cierta es que tuvo confianza. Bueno, está bien. Me dijo, está bien, listo. Anda. Le digo, bueno, flaco, ya está la financiación, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Viste? Y él me dice, no, yo soy mi amigo Fernández Aguirre, lo llamo ahora. Y lo llama Fernández Aguirre, que era el director, digamos, que era presidente de la comisión de carrera y director de la carrera seguramente. Y le dijo, pibe, faltan 2 días para que se largue. La inscripción está cerrada, venía el año que viene, este año ya está listo. Entonces, con el flaco hicimos un convenio, un arreglo. O sea, Fernández Aguirre estaba en la comisión del Automóvil Club en ese momento. Del Automóvil Club. Claro. Mi amigo, Flaco Fiara, lo llama para inscribirse en el Gran Premio. Y le dijo, está cerrada la inscripción, vení el año que viene. Entonces, con el flaco yo ya me había embalado también. Le digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Le digo, bueno, entonces hicimos una sociedad. Yo ponía el auto, él ponía la mecánica y empezamos a ir todos los miércoles y los sábados al autódromo. Y ahí estaba Alberto Gómez, que nos enseñaba todo, era un fenómeno. Otro referente de Peugeot. Claro, Alberto nos enseñaba a entrar a fondo en el curbón en cuarta, era divino. Bueno, ahí, a Dios gracia, no corrí el primer Gran Premio, nos hubiera dado la piña en la primera curva. Por eso que en los grandes premios siempre en la primera etapa hay un 30-40% de deserción. Porque todos los que corren que creen que saben manejar, no saben manejar. Yo no sabía manejar. Y en la primera curva te lo pones de sombrero, no me cabía ninguna duda. Bueno, a Dios gracias, pudimos hacer... Durante el 59, ahí sí corriste el Gran Premio, pero antes estuviste corriendo otras carreras previas. Nada. Derecho al Gran Premio. No. Debuto, digamos, la primera carrera, debuto en la Laguna Setúbal, en Santa Fe. Y ahí corro con, bueno, ahí la primera carrera de circuito, la primera carrera que corro, y entro tercero detrás de Larry y Marco Longo, que corrían con Borgward, que no había como con qué darle, pero como el mejor Peugeot en el circuito, o sea que ahí más o menos me defendí. Y después largamos el Gran Premio. Y antes de esa carrera, le presto el auto a Fiala, que corre la misma carrera acá en Palermo, y también entra tercero atrás de Larry Marcolongo. Siempre era lo mismo. Eso fue en Palermo. ¿Y cómo fue ese primer Gran Premio del 59? Bueno, el primer Premio del 59 corrimos en sociedad con el Flaco Fiala. Era una carrera, era un Gran Premio de 5 etapas. En aquel entonces el copiloto o el acompañante podía manejar. Entonces yo manejaba la primera, la tercera y la quinta. Y él manejaba la segunda y la cuarta. Bien, la relación con el flaco hoy es el día de hoy que todavía es intachable. Bueno, largamos ese primer, llegamos sépticos, 1000 problemas que tuvimos, pero bueno. ¿Eran el único 403 en ese momento? No, eran 3 403. Uno corría Larry,
El otro lo corría, que debutó en ese Gran Premio, Dur, el arquitecto de Dur que corría con el seudónimo de Greg Rock. Ray Rock y yo, 3 Peugeot que corrían en ese... Bueno, así se escribe la historia. Entonces, ese año llegamos séptimo y al año siguiente yo ya me independizo. Yo ya empecé a correr solo, empecé a correr Gran Premio solo, eso fue en el 60, 61 y en el 60... Bueno, después ya ganó la... Perdón, los resultados que ustedes estaban teniendo de Peugeot también facilita que Peugeot piense en radicarse en Argentina. No todavía. ¿Cómo fue eso? No, eso es... ¿No fue en el año 60 más o menos? No, eso es posterior. Eso es posterior, yo te cuento. Sigo corriendo yo con 403. En el año 62, en el Gran Premio del 62... el de las suecas. Claro, el de la sueca, pero además vinieron, o sea, había una empresa que creo que se llamaba Renca, que trajeron 16 autos, porque creo que tenía la intención de radicarse en el país para fabricar el 444. O sea, Volvo Renca. Volvo, qué lindo. Volvo Renca. Muy lindo, lindo Sí, autito ese. sí. Bueno, entonces traen 16 autos para correr el Gran Premio. Yo corrí modestamente con mi 403. Y bueno, y tuve la suerte de ganarle, o sea, de entrar cuarto en la general y poder ganarles a todos los... Claro, Cuarto en la general había ganado las suecas con el Mercedes. Con el Mercedes. Y vos habías llegado cuarto. Claro, segundo un Volvo 1800 que era un chileno, Boris Garafulica Stipicic. Con 122. Con el... O 122. El 122, el 1800. 1800, sí. Y tercero, Atilio Viale del Carril, también con otro Volvo. 122. Y con el 403, en la categoría hasta 1600, entré con el 404. Que además ganó la categoría de autos nacionales y la categoría de autos importados, porque había 2 categorías para la categoría. 2 clases para la misma categoría. Para la misma categoría. Y te digo, las suecas cobraron de premio del Automóvil Club 450.000 pesos. Me acuerdo como si fuera hoy. Y yo cobré de premio 500. O sea que era, ojo, mirá lo que es la historia. Por las 2 categorías que corrían. Sí. Cobraste doble. Cobré doble. Y bueno, te termino esto. ¿Cómo se llama? El premio era ese. Mirá la diferencia que hay, yo qué sé, cómo cambió la historia de aquel entonces ahora. Por supuesto. ¿No? Que era el equivalente a un auto 0 kilómetros en la agencia. ¿Tuviste oportunidad de compartir el Gran Premio con las suecas? ¿Cómo eran las suecas? ¿Qué cuentos tenés de esa época, de ese Gran Hay Premio? muchas anécdotas en ese entonces. Yo siempre decía que las suecas tenían la posibilidad de correr en una carrera de bicicleta con una moto, más o menos era así, porque no había diferencia, ¿no? O sea, yo qué sé, la diferencia que habían era abismal. Yo te voy a contar una anécdota de esa carrera que es muy divertida. Había un muchacho que era un loco de la guerra, que paraba en 05. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el negro un negro macanudo divino. Y resulta que le habían contado a las suecas. Contado a la sueca que todavía había indios en el país, ¿no? Entonces le inculcaron un poco de miedo y qué sé yo. Pero, eran todas anécdotas. Y en una etapa resulta que vienen corriendo las suecas siempre primero, qué sé yo, y detrás de una curva en la montaña se aparece el negro semidesnudo con una lanza como si fuese un indio. Qué bueno. Y no entendían nada. Cuando llegaron, bajaron del auto, susto, pero dijeron que habían visto a los indios. Pero aparte creo que se le habían aproximado al auto, las habían querido asustar. Sí, las asustaron, Claro. realmente. Porque no fue él solo, fue con un grupo de gente. Me parece que sí. Sí, que no fue él algunos solo, por indios eso más yo conocía la historia. conocían a nadie, bueno, fue un poco así, realmente fue muy divertido todo. Bueno, todas las carreras eran... Pero cuentan que corrían con aire acondicionado, que llegaban No, bajaban impecables. impecables, pintaditas,
sin el rus corrido, nada, con toda la perfecta, digamos, el maquillaje. No, era importante. ¿Y volviste? Bueno, Sí. ahí yo tuve esa carrera me dio la gran oportunidad de acercarme a un grande, realmente, porque ahí tuve la oportunidad de ser muy amigo de Juan Manuel, porque paramos en todas las etapas, en los mismos hoteles y qué sé yo. Y eso, Porque él estaba vinculado a Mercedes-Benz, ahí era el director del equipo. de Mercedes. Claro. Y ahí tengo una anécdota con él, que un día fuimos a comer a un boliche en Córdoba. También, cuando entramos al boliche, la gente se volvía loco, porque él acababa de ser quíntuple campeón Claro, mundial. en 57. Y el chico decía, no, pues el corredor es este. Decía, y él filmaba y todo, me hacía filmar a mí al lado de él, me daba una vergüenza. Que yo no, la primera vez en mi vida que filmaba un papelito de eso. Bueno, fueron muy lindos. Realmente, mira, yo tengo, si volviera a vivir, te juro que me gustaría que me pasaran exactamente las mismas cosas que me pasaron. Porque con todos los pros y los contras, ¿no? Porque también hubo algunas cosas desagradables. Todos esos resultados hicieron que a partir del 63 pasaras a ser parte del equipo oficial, Peugeot. Bueno, entonces te cuento la pregunta, te respondo la primera pregunta que vos me decías. Dime. ¿Qué pasa con el caso? Bueno, acá viene un problema, pero no viene al caso, pero cuando en el año 62 que yo gano ese gran premio, Peugeot lo capitaliza mucho porque lo publicita en todos los idiomas donde Peugeot tenía relaciones comerciales. Ahí publicitaban este gran premio. Ese gran premio, como lo había ganado Mercedes y tenía fama de ello, que ser un gran premio muy duro y qué sé yo, Peugeot aprovechó esa ocasión y para hacerlo. Entonces, acá en el país, el 403 tenía una gran penetración en el mercado, y después de ese gran premio más. Tal es así que en el 62 había salido el 4-4 y no se vendía. Se seguía vendiendo el 403. Yo sé que hay una persona, un piloto, que le dijo a Peugeot que ese auto tenía que correr, ¿no? Bueno, ¿Lo conociste vos ese hombre? Esa es otra anécdota, esa es otra parte. ¿Pero fue así o no fue así, Pepe? Sí, también fue así. No, yo estoy medio en el inventario de Peugeot, te digo. ¿Fuiste vos el que le dijo a la gente de Sí, Peugeot que para que el 4-4 se vendiera había que ponerlo a correr? Al gordo Richa. Y yo corrí, me di la única piña de mi vida. Yo lo hice debutar y el turco Cabanén, después te cuento. Si querés, el turco Cabanén los hizo ganar. Bueno, entonces lo que pasa es lo siguiente. IAFA, que era la empresa que fabricaba Peugeot, hacía agua, porque había tenido muchos problemas, tenían que erradicar, o sea, incorporar piezas nacionales y parece que no las incorporaban. No sé cuál fue la razón, no sé. Lo cierto es que la empresa que lo fabricaba hacía agua y el auto se iba para arriba y la empresa para abajo. ¿Qué pasa? En el 63, 64, la empresa se presenta en convocatoria, quiebra. Entonces los franceses, a raíz de la penetración que tenía el auto en el país, entonces fundan lo que fue después Safrar, que fue Sociedad Anónima Franco-Argentina. Ese era todo capital francés. Y bueno, Así comienza Peugeot en Argentina. Así comienza Peugeot. Con la planta en Berazategui. Con la planta. A que se ve todavía cuando vas a Mar del Plata. Que da una pena que está semi-abandonada. Sí. ¿No? Bueno, así es un poco la historia. Y con el 404, que no se vende, que no se vendía, bueno, yo había... Bueno, ahí es otro. ¿En qué año debutaste con el 4-4? Ya después, del 65, por ahí. En el Gran Premio del 65. Pero vos no siempre corriste con Peugeot. Vos un año fuiste infiel a Peugeot. No, pero... Porque Peugeot no se presentó en el 64. Claro, pero eso no, porque no había Peugeot. Por eso, ya lo sé. Eso fue el año de la quiebra de IAFA. Y no hubo equipo oficial Peugeot. No hubo ni equipo oficial, ni siquiera se pudo conseguir un auto. Yo corría particular en aquel entonces. ¿Y te llamaron para correr con qué? Me llamaron, o sea, me invitaron a correr en el equipo oficial Ditela, para correr con el Magnet. Esto fue porque se bajó el piloto que venía a correr porque se pasó la fecha. Sí, exacto. Porque el Gran Premio en ese entonces creo que se postergó porque llovía, se corrió una semana más. Y que yo ya estaba dispuesto a no correr, por supuesto. Y bueno, me quedó la plaza esa
de Ditela. ¿Y qué recuerdo te quedó? Porque sé que corrieron muchísimos Magnet en ese Gran 8 Premio. corrió. ¿Y Haber qué llegado- recuerdo te quedó de ese auto? Haber llegado. nada ¿Diste más. la vuelta? Dimos la vuelta. Y ese auto, bueno, ahí yo era muy, ¿cómo te puedo decir? Calentón, porque esa es la palabra, ¿no? Yo los quería pasar y cuando no los podía pasar me volvía loco en el auto. No los podía pasar porque no me dejaban pasar, porque la tierra, porque me encerraban, por cualquier cosa. Y yo me acuerdo que en ese Gran Premio venía adelante un Fiat, venía el gordo Concaro, pobrecito, que Dios lo tenga en la gloria porque falleció. El gordo Concaro, no sé, él vendría a su ritmo y mucha tierra, no me dejaba pasar. O no me dejaba, no, ni sabría que yo lo querría pasar atrás. Lo cierto es que llegamos a ¿cómo se llama? A la Pampa de Achala, ¿no? Sí. Donde está el vado ese famoso. Y yo lo tengo ya a tiro para chocarlo al gordo, porque ya me tenía, ¿viste? Te lo quería sacar de encima, Bueno, correte. Bueno, cruza el vado él y yo atrás, pegado a él, y cuando salimos del vado ese, yo ya lo voy a tocar. Y yo qué sé, no sé, me salió, no sé, el bueno, no sé. ¿Te arrepentiste? Me arrepentí, mal de arrepentido. Entonces él solo y yo me arrepentí y se me quedó corta me quedó chica, digamos, la curva. Y di una vuelta a campana, di toda la vuelta y quedó parado y seguí, no es que no perdí tiempo para nada. Y bueno, y yo creo que llegamos 2 autos nada más, llegamos dos Ditela nada más. Pero eran los autos que preparaba el ingeniero Lucius, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo del ingeniero Lucio, sí. Y bueno, Si lo habré escuchado en Radio Rivadavia a la mañana, No, con los 16, consejos. 17 años, lo ponía a las 6 de la mañana para escucharlo, el ingeniero Sí. Lucius. No, era muy didáctico, muy buena persona además. Y realmente el auto, era un gran auto, buen auto, pero no era un auto deportivo, era un auto que tenía un motor con una carrera muy larga, ¿no? Salió como un Ditela de lujo, De digamos. lujo, sí, pero Claro. no era, no tenía, digamos, agallas de auto Y acá de carrera. pasamos al año 65, donde realmente los Peugeot hacen una competencia muy, digamos, Bueno, importante y entonces, se destacan, porque es el bueno. primero que gana un auto nacional, ¿no es cierto? Claro. Y te voy a decir algo. Bueno, ahí se forma el primer equipo, digamos, Oficial Peugeot. Oficial Peugeot. Y lo integra El jefe de equipo era Jackie. Jackie, el Gringo, papá de tu Jackie. padre, el ¿no? papá de- Sí, mi papá era el jefe de equipo. y preparador de los autos, de los motores de Ernesto Santamarina y de Julio Temendi. Sí, Bueno. tal cual. Y el otro era el flaco Juché, que se lo preparaba él, y el otro era yo, que me lo preparaba Pipo Raponi, que era el que hacía los errores de leva, y Da Porta. Bueno, Esos coches tenían un nombre, un seudónimo, porque Pingüino. se parecían a las jarras de vino, que eran pingüinos blancos y negros, y estaban pintados iguales. Más que por la jarra de vino, se parecían más al animalito, o sea, que Blancos y negros. blancos y negros. ¿Qué dije yo? Blancos y negros, ¿no? Bueno, sí, pero vos dijiste la jarra de vino. El jarra de pues, vino, no. No era lo blanca de- y negra también. Lo del vino me parece que No, es la tendencia, ¿no? Los pilotos no tienen que tomar, ¿no es cierto? Por eso, lo dijo, yo no dije nada. Yo Vamos, que acá somos varios los de borrachos conocidos, ¿eh? Vamos. Bueno, entonces, te cuento algo, ese Gran Premio, yo tengo la suerte de ganar la primera etapa, pero ganar la general. Y te digo que es récord. Yo lo busqué en todos los libros, en la primera etapa, ganar el auto de nueva etapa. El único que se aproximó, yo gané 147.412 de promedio. Y el que más se arrima es un Gran Premio que gana con un Giacomano,
que gana con un Ford y que gana a 147, hoy él gana a 146. ¿Cuánto era cada etapa en ese momento? Lo de ese año, del 65, es que de noche, siempre se jugaban de noche, por lo general, y lloviendo. O sea, y otra cosa, en el tramo de la ruta que va desde Villa María al cruce con la ruta que va a Carlos Paz, eso era de tierra todavía, así que había barro ahí que era bastante complicado. Y eso eso no lo podrías hacer andando solo. Perdón, ¿en el barro iban con cubiertas normales? No era un tramo muy largo. De barro habría 3 o 4 kilómetros, se me ocurre una cosa así, pero había sí, pero igual con cubiertas normales no ponían ningún tipo de cubierta especial en esa época. No, además no había tiempo de cambiar ni poner. Por eso digo. Entonces, esa etapa la corrimos chupados con Bonano. Veníamos a 190, 200, éramos más 147 de promedio, dijiste, ¿no? 147 de promedio. Era una locura. ¿Quién iba adelante, vos o Bonano? Un poco cada uno, porque siempre cuando vas chupado tenés que ir haciendo la calecita, turnándose, porque si no el de atrás un poco caliente. Exactamente. Calienta el motor. Sí. Se te calienta el motor. Pero bueno, era de noche y llovía, tampoco se calentaban mucho, o sea, pero lo que veíamos, auto tiró por medio del campo. Pero la ruta estaba cerrada al público en ese momento. Está cerrada. Estaba cerrada. Pero la ruta 8 era la ruta que es angostita, sí, que ustedes la ven hoy todavía. Sí. Algún tramito todavía queda. Para venir acá, la vieja ruta 8 la acabo de tomar. La Panamericana no existía, o sea que... No, realmente fue meritorio eso. Bueno, así se escribe la historia, y bueno, antes yo hago debutar el 400T, lo hago debutar en el 63, bien digo. ¿En el 59 no corriste con el 403? 400T, el 404. 4, Yo lo hago debutar en el 64. No, fines del 60. No, 64, bien digo. 64. Porque... Ya el Gran Premio del 65 lo corriste con el 404. Ya con el 404. Claro. Pepe, te interrumpo un minutito, vamos a una pausa comercial y continuamos con la charla. A ver si me pagan, porque estoy hablando yo solo. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto, Norberto Salpietro, tapas de cilindros, clásicos y deportivos, servicio, reparación y desarrollo, mail salpietrotapas@hotmail.com, teléfono 4523-3382, Vintage Garage de Carmax SRL, restauración de autos de colección, chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama, teléfono 0230 447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49,5. Pilar. Ruata Motors. Mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar. Kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. Y seguimos charlando con Pepe Migliore, que nos tiene acá, dice que se la pasa hablando, pero ¿cómo vamos a hablar nosotros si estamos pegados acá escuchando sus anécdotas que son impresionantes? Más que somos todos acá peugeotistas, sí que, viste, estamos sonados, ¿no? Sí, yo creo que estoy en el inventario de eso. Bueno, yo te digo, cuando sale el 404, es año 62, que sale en Francia, este señor Richard, que era el presidente de IAFA, el que fabricaba Peugeot en el país, la empresa que fabricaba Peugeot en el país, bueno, después de ese Gran Premio del 62, a fin de años, vamos, no sé, tomando un whisky, supongo que tomaría él y una Coca-Cola. Pero no dijiste que los pilotos no toman. ¿Qué dije yo? Él tomaría un whisky y una Coca-Cola. Sí, pero dudaste, Pepe. No dudé. Nunca dudo, pero no me gusta el whisky, la verdad que no. Bueno, y yo le decía que el 404 no se vendía
porque no tenía imagen deportiva. Y le digo, y justo le comentaba que había una carrera en Córdoba, que era la Vuelta de Villa Carlos Paz, que era una carrera hermosa que hacía el Turco Reyes, que se largaba de Carlos Paz, se hacía todo el Pan de Azúcar, volvíamos por Cosquín, y hacía todo un sinuoso, veloz, precioso. Y yo le comentaba que yo de 3 vueltas que se había corrido el año anterior, con un 403 que no era el gran auto, sino que en aquel entonces uno compraba un auto, le ponía las gomas más o menos buenas y salía a correr, no había grande... El comentario de que iban de tu casa al autódromo a correr con el auto... Ninguna duda, yo el sí. auto que corría y después trabajaba toda la semana con el auto, sí, era así. Entonces, yo había ganado de las 3 vueltas que componían la carrera, había ganado 2. Y la tercera vuelta no la gano porque se me raja la batería del 403 y el ácido de la batería me cae sobre la tapa del distribuidor, me raja la tapa del distribuidor. Se acabó. Caput. Entonces le comentaba eso y le decía que con el 404 yo creo que esa carrera se podía ganar. Pero me dice, pero el 404 Peugeot lo hizo para que no corra. ¿Por qué? Porque la categoría es de 1.600 a 2 litros. Y Peugeot lo sacó con 1.618 centímetros cúbicos. Precisamente para desahuciar a los corredores, o no a los que quisieran correr. Y yo le digo, pero eso es en Francia, acá es otra cosa. Acá era como Estados Unidos, gana el domingo y se vende el lunes. Ya. Entonces lo convenzo y me regala un auto. ¿No? Me dice, bueno, está bien, vaya a buscar un auto, le voy a dar la orden, un auto a planta. Y el auto ya se ensamblaban acá. Entonces yo fui a preparar un auto en planta. O sea, un auto espectacular, porque yo donde iban 7 digamos, puntos de soldadura, le hacía poner 2. O sea, un auto reforzado, un auto espectacular. Bueno. Qué bueno que sería que hagan eso hoy en los autos de calle, ¿no? Pero se lo pongan a todo, ¿no? Que le pongan más soldaduras, ¿no? Las estructuras más resistentes, sí. Bueno, entonces se viene la época de la carrera y bueno, yo tenía que ir a... En el 66, el Gran Premio tuvo una connotación especial que la categoría de autos grandes era una sola ya desde 2.600 centímetros cúbicos. No, hablamos del año 65, estos años 64. Ah, está bien. Todavía no habíamos llegado al Gran Premio ni al equipo oficial Peugeot. Año 64, entonces voy a correr esa carrera a Córdoba y bueno, Lupacchini estaba preparando un turismo de carretera, no pudo venir, yo que el auto lo armo yo en lo de Alberto Gómez con un mecánico y un amigo, y uno de esos chicos que están siempre en el taller, que era el colaborador, que elijan la tapa y que hacen todo ese tipo de tareas. Bueno, me fui con él a Córdoba, bueno, teníamos un problema de suspensión, lo solucionamos, bueno, te la hago corta, llegamos el auto en Parque Cerrado a las 2 menos 10 de la tarde. Para establecer el orden de largada, el turco había preparado un circuito callejero de 6-7 cuadras, que se daban 3 vueltas y se establecían los tiempos. Estás hablando del turco Alcides Reyes. Alcides Reyes. Y con esos tiempos se establecía el orden de largada. Bueno, yo dejo el auto a 2 menos 10 y no tenía ni tiempo para ver ni siquiera cómo era el circuito que íbamos a hacer la clasificación. Pero me acerco a una curva, por lo menos, que había ahí, y largan 3 autos. Cuando va a largar el cuarto, voy a buscar el mío. Cuando voy a buscar el auto mío, digo, ¿qué número tenés? El 10, no va a largar el 11. Le digo, que no, si largaron 3. No, pero el 4, 5, 6 no vino. O sea, largaron todos adelantón. No me dejaron hacer la prueba de clasificación. Entonces, me largan último. O sea, clasificaron 56 autos y a mí me largan por sorteo el número 57. Los últimos autos clasificados eran DKB, De Carlo, todos los autitos, digamos, de menor cilindrada. Y yo tenía te digo la verdad, yo estaba muy, muy, muy preocupado y con mucha responsabilidad, porque realmente yo me sentía muy responsable porque lo había embarcado a este hombre yo qué sé, prácticamente a desobedecer a los franceses para que corrieran con un auto que ellos no querían que corra.
Y bueno, no obstante, bueno, largamos, el auto era una maravilla, andaba, yo decía que estaba loco y que Lupacchini no vino, y en vez de correr con Lupacchini, corro con este chico, que después te cuento. Entonces, cada autito que pasábamos, cada coche más chico, autito, digo, no es peyorativamente. De menor cilindrada. Entonces, cada auto que pasábamos, o cada curva, este de al lado mío saltaba como un loco. Y yo necesitaba que me dijeran, che, Gil, pará, bajá un poco los decibeles, bajá un cambio. O sea, me volvía loco el tipo. No quiere decir que me di la piña por eso. Bueno, a los pocos kilómetros me doy la piña. O sea, una S, pero una S que el año anterior, Gradasi, Pirín Gradasi, se había dado la piña con un DKB y se había matado el acompañante, que era Calviño, si se acuerdan ustedes. Entonces, bueno, lo cierto es que agarra una alcantarilla, se desarma todo el tren trasero, pica y a 3 o 4 metros de altura se hace, no una L, una U, boom, cae para abajo. Entra el poste ese de luz sobre la puerta trasera, el techo queda a la altura del torpedo, bajamos del auto y yo digo, la gran 7, dije otra cosa, digo, no podemos seguir. O sea, tenía la obsesión. Se había terminado la carrera ahí. Tenía la obsesión, yo estaba enloquecido. Bueno, ya está, pasó, carreras son carreras, entonces el auto lo llevo a la concesionaria Peugeot, que era Marimón, y uno de los socios Marimón era el Turco Cabalén. Y un día el Turco Cabalén me dice, ¿me prestás el motor? El motor no se había hecho nada. Digo, con mucho gusto, lo que sea. Entonces el Turco arma un auto y con ese motor empieza a ganar carreras de montaña. Y yo siempre digo, yo lo hice debutar y el Turco Cabalén lo hizo ganar. Ahora, después sí, después ya cuando se arma el equipo oficial, ya ganamos carreras nosotros. Pero avanzo un poquito en el tiempo porque quiero llegar a ciertas cosas que quiero que nos cuentes. En el 66 yo te decía que en ese gran premio no hubo categoría mayor, gana Cabalén con el Mustang y vos saliste segundo atrás. Ah, también, es así. O sea, con el Peugeot 4x4 en la general sí, saliste segundo. Sí. O sea, fue una patriada. Sí, pero 66. 66, por eso ya estoy fue avanzando. El equipo oficial, ya habíamos debutado en el 65. Y después otra cosa que quiero que nos cuentes. Vos has ganado mucho la Vuelta a la Manzana y otra carrera que también has corrido bastante es la San Juan Coquimbo-San Juan. La carrera más linda de... Esa carrera la corriste con un amigo, que es Jorge Ollevaque. Un gran amigo, una gran persona. Bueno, que le mando saludos a Gastoncito, ahora que es el hijo, que es un fenómeno, y a Marta, la mamá, la esposa de... ¿Cómo fue esa carrera? Mira... Jorge era muy joven porque era redactor de Corsa en esa época. Sí. Hay una cosa muy rara porque yo nunca salí de Buenos Aires, yo nací en San Isidro, se me ocurrió en San Isidro, y empezamos a correr y llegamos a la montaña y resulta que yo andaba bien en la montaña. ¿Por qué? No sé, no tengo la más mínima idea. Dicen que lo que natura non dá, Salamanca non presta. Por algo será. No sé, porque no sé, algún los genes, no sé, sería otra generación, ¿viste? Parece ser que sí. Bueno, lo cierto es que no, corremos esa carrera, que ganamos, por supuesto, y ahí él se gana, o sea, se debe haber agarrado mucho susto seguramente, eso no me cabe duda. Y ahí él hace una nota en la revista Corsa y dice, al lado de un cóndor, y ahí me bautiza y me queda el cóndor. Eso te iba a decir, de ahí queda el sobrenombre del cóndor. Ahí me queda el cóndor, pero... Era el cóndor, el gorrión era. Recuerdo que Jorge contó en algún momento que se le rompió el limpiaparabrisas y tuvo que salir por el techo a limpiarte el parabrisas. Ni hablar del tema, sí, pobre Jorge. Y también me contó que mientras corrías cantabas tangos. Siempre. Tenías puesto el magazine en el auto. Era lo que más importante que tenía del auto, eso es cierto. Ibas con el magazine en el auto y que te encargabas en los enlaces de cambiar el magazine. Siempre tangos, Que hoy te he escuchado cantar en algún momento, me parece. Siempre tango, sí, soy fanático del tango.
¿Qué otra cosa? qué momentos vividos, ¿no? Porque eran otras épocas, era muy de la amistad y de compartir cosas aparte de correr y que eras competitivo. Lo que pasa es que, yo no sé, vos decís que hoy macanudo todo esto es bárbaro, pero nosotros, o sea, por lo menos en mi caso, ¿no? Vos ibas a correr los fines de semana, te ibas a divertir. No eras profesional, no. Mira, yo una vez fui a correr, una vez fui a correr una carrera acá nomás, donde se mató Cabalén, en Villa Constitución. Y yo fui con un auto en 3 cilindros, porque tenía una válvula quemada. ¿Y qué me importa, viste? Andaba a 120. Y yo vamos a correr igual. No sé si me explico. Si iba a correr, a manejar, y si no podía ganar, no ganaba. Si no ibas a ganar, ibas a correr. En 1970 cambiaste, apareció el 69-504 y apareció el 504 y ahí empezaste a correr en estándar histórico con el 504, en estándar, turismo. Y yo, a medida que iban apareciendo los autos, íbamos cambiando. El 4T pasó al 44, que pasó el 504. Ahora que me doy cuenta, para la Londres-México usaron el 44. 4-4, sí, por eso te digo, o sea que no, un 4-4 híbrido, un 4-4 despreparado, te diría. Ahí tu padre tuvo que ver. Mal preparado. Me No, parece. despreparado. Claro, bueno, pero estaba equivocado del Lo que pasa es que concepto. Pepe es más diplomático. No, yo soy más directo, me parece. ¿Cómo era, Richard, de los que vos conocés que te contaba Jackie, de esa Londres, México? Esa Londres, México fue... bueno, primero que quiero decir que es un placer estar acá con Pepe, porque me ilumina mi vida con la otra parte de la historia que yo no conocía. Porque viene de atrás en el sentido de que lo que dice Pepe es se corría con vos corrías con todos tus amigos. Todos los que corrían eran todos amigos tuyos y se iban a divertir los fines de semana. Seguro. Entonces eso es muy importante. Y con Pepe estábamos muy de acuerdo hablando recién que un Peugeot 4x4 que pesaba 1000 kilos, 900 y pico, le habían agregado como 500 kilos de más para que no sé qué. No, porque porque llevábamos Claro. todos los repuestos en el baúl. Era una cosa de loco. Porque el director del equipo era un francés que era bastante... Bueno, mejor no emitir opinión. Leguesec, que nos sacó una ponchada de peso que había sido director de Matra, que evidentemente de eso sabría bastante, pero de rally no sabía nada de nada, ¿entendés? Pero bueno, el hombre vendió su imagen y Peugeot se la compró, porque realmente todos los equipos de la Londres, México, tenían su auxilio, su apoyo de auxilio, y corrían los autos con el mínimo de peso. ¿Te acordás los Escort, los Ford Escort? Por eso. Era, en vez de pesar 1000 kilos, pesarían 700. Claro. Era alivianado todo con capó de aluminio. Exactamente. Con llantas de aleación en vez de me acuerdo perfecto. Nosotros tenemos la Nora, la cubierta. La Michelin Nora pesaba como 50 kilos cada 50, cubierta. 60 kilos, era terrible. Yo creo que Peugeot sabía positivamente cómo se corría en la Londres, México. ¿Por qué fue Peugeot a correr en esas condiciones? O sea, ¿cuál fue la idea de Peugeot para correr la Londres, México en principio? No tengo idea, o sea, tengo una idea. Bueno, ahí te tengo que contar otra anécdota que, bueno, es muy poco conocida realmente, porque yo cuando corrimos en el 62 el Gran Premio, Juan Manuel Fangio era director del equipo Mercedes, y yo corría con Peugeot. Nos encontrábamos en todos los hoteles, y ahí entablé, digamos, una amistad con él bastante importante, que era bastante amigote. Y cuando se corren las 84 horas de Nürburgring, eso fue en el año 69. Con los torinos. Él me dijo, ¿o querés correr? Me dijo una cosa así. Me selecciona para correr.
Y yo voy a Peugeot a decirle, justo se lo comento a un francés que era el director de el director de compras de Peugeot. Le dijo, mira, me invitaron a correr las 84 horas de Nürburgring con un Torino. ¿Cómo? Me dice, usted va a correr con Torino, usted es la imagen de Peugeot. Y en aquel entonces yo tenía 2 empresas, Polinor, que fabricaba todas las partes de poliuretano, todo para el 504, y la otra era Talisa, empresa metalúrgica que también fabricaba todas las piezas. Y eran monoclientes, o sea, Peugeot era el único proveedor que yo era. No estábamos para jugar con Peugeot. No estábamos como para... Entonces le digo, tiene razón, que vamos a correr con Torino, dije, no, vamos a seguir con Peugeot. Y al año siguiente, creo que un poco en compensación y por alguna otra razón, le vende Leguesec la idea de correr la Londres-México y qué sé yo. Y supongo yo que se deben haber enganchado por él. Pienso yo. Fueron 3 autos. ¿Quiénes eran los pilotos de los 3 autos? Y había un auto, estaba Pepe con Larry, y el otro auto era Gastón Perkins con mi papá. Y el otro auto era un auto francés. Ogier Logan. Sí, los 2 franceses. Los 2 franceses. Especialistas en rally, ¿no? En esa época eran los especialistas de rally, ¿no es cierto? Mirá si eran especialistas en rally, que eso me llamó mucho la atención, que en el documento de identidad, donde decía profesión, decía piloto de rally. Con eso. Porque allá es era normal. una profesión realmente, ¿no? ¿Vos llegaste hasta Río de Janeiro, Pepe, con el Nosotros 4x4? llegamos a Río con 1000 problemas que tuvimos con Larry, además de problemas mecánicos, problemas personales, peleas, yo qué sé. Eran un matrimonio. Era del auto. exactamente, un matrimonio. Mal formado. No, bien, matrimonio normal. Entonces llegamos, igual estamos 25, ojo, en Río. Pero bueno, salimos de Río, salió manejando Larry al Mango, por supuesto, y a los 10 kilómetros, andando por la Dutra, veníamos no sé a cuántas vueltas vendríamos. Una biela salió a ventilarse, rompimos. Salió a saludar. Salió a saludar. Y se acabó ahí la carrera. Claro, porque después no podíamos volver. Y cuando pudimos volver ya, el auxilio que estaba en Río ya se había ido. Entonces, ahí se terminó la carrera. Richard, tu padre sí dio toda la vuelta. Llegaron a Londres. Bueno, Pepe abandonaba ahí recién largadito, pero los franceses también estaban con algún problema, me parece. Los franceses abandonaron, no, venían con problemas, pero abandonaron ya llegando en Uruguay. Bueno, a mi viejo lo convencieron de que él tenía que seguir. Porque no. El tema de tu papá es otro, porque el tema de tu papá con Gastón era otro. O sea, ellos en la última etapa, o sea, en Portugal, Portugal, cuando tiene el accidente que se caen por el precipicio, claro. Mi papá dice, me tomo un avión, me voy, y con Gastón no me subo nunca más a nada. Bueno, yo te cuento por qué. Otro matrimonio mal avenido ahí. No, sí, el tema Gastón era complicado. Gastón era muy complicado y tenía la obsesión de ganarle a los franceses. Entonces, yo me acuerdo, pero como si fuera en este momento, cuando estaban anotados los franceses en el último Prime, en Portugal, y ya llegábamos al final y de ahí embarcábamos los autos, ponerle que los franceses largaban a las 2:01. Gastón se puso a las 1:59 o a las 2, un minuto atrás, para pasarlo. Claro. No los pudo pasar nunca, los quiso pasar y se dio la gran hostia. Se dio un piñón que pobre Jackie. Jackie casi pierde la mano porque... Bueno, o sea, se golpearon feo entonces. Claro que es muy feo. 18 metros cayeron. Claro, entonces quedó ahí ese auto y al otro día lo llevaron al puerto, le robaron todos los instrumentales y todo, para traerlo a la Argentina, no para que siguiera en carrera. Y ahí fue cuando Jackie se toma el avión, que todos vinimos en avión a Buenos Aires, y Jackie dice, yo no quiero correr más, no quiero hacer nada. Y lo convencieron de que, bueno, el auto más o menos lo acomodaron y siguieron, que fue el único que llegó.
Sí, llegaron a México al El final. único que llegó a México. Pero, ¿en qué posición llegaron? Yo recuerdo mal, 19, ¿puede ser que hayan llegado o estoy Sí. mal? Porque no llegaban más. Ahí el que, si no había nadie. Llegaron 23 autos y ellos llegaron 19. O sea, lo importante, como Haber dice llegado. Pepe, es llegar. O sea, no es que vos tenés que ganar la carrera. Para ¿Y ganar- alguien se acuerda cuántos autos corrieron? Porque debía ser una carrera como... Esa carrera largaron 400 autos. Sí. Por eso, o sea... Era un montón. A ver, No, que hayan pero- llegado 23 y pero- vos 19 y pero- habiendo largado 400. Era muy dura. Y abandonaron, el resto abandonó. Era Y muy dura. La parte muy- sudamericana fue más dura que la europea, obviamente. Y no, la parte de acá terrible. Por eso la de aparte acá Pero era... vinieron pa- por la parte de Chile también se vino por Agua Pero, Negra. ¿largaban desde dónde? Se largaba del estadio de Wembley en Londres. En Londres. Londres. Y llegaban a México. A México, al otro estadio de fútbol que coincidía Claro. con el Campeonato Mundial de Fútbol. Exacto. Pero, Años el año perdón, 70. pero bajaban hasta Río. Claro, no, De el Portugal tomaron un barco que lo dejaron en Río. Ah, En y Río ahí hicieron subían a Río- México. No. Hicieron No. Río, Uruguay, Buenos Aires. De Buenos Aires fueron hasta como iban Bariloche. todo para el sur. Al sur. Bariloche se Sí. cruzaba por Puyehue, subían todo por Chile, ahí venían por Aguas Negras hasta San Juan otra vez, y San Juan se iba para arriba, para Perú, para cruzaban el Panamá, En Panamá tomaron un barco y los cruzaron el barco. cruzaban el barco en un Panamá y después siguieron hasta México. Después siguieron hasta Nosotros, México. yo me vine desde, abandonamos ahí, le puse un motor de un auto estándar que teníamos. Y bueno, como eran híbridos, el auto era un motor nacional y no coincidía el volante con el embrague y vine sin embrague. O sea, entonces me vine... Pesaba 1.600 kilos con todos los repuestos, pero justo embrague no había. No había embrague. No, pero lo ponías en primera, arrancando, después ya no tenía problema. Es que los Peugeot son así, andan siempre. Se andan siempre. Andan siempre. Yo vine solito. Me acuerdo que estaban cosechando banana y me regalaron un cacho de banana, puse en el asiento de la acompañante y me vine comiendo banana, contento y feliz. Llegué acá, arreglaron el auto mientras la carrera seguía para el sur y cuando iba para el norte yo lo seguí de auxilio a Jackie y a Jackie. Gastón. Hasta Ecuador. En Quito, en Ecuador, me agarró un ecuatoriano, digamos, sería un ecuatoriano. Sí. Me chocó, no me fui abajo en el precipicio de casualidad. O sea, 200, 300 metros abajo, no me salvé de casualidad. Bueno, me quedé ahí solucionando el problema del auto, tuve como 15 días, arreglé el auto, lo embarqué y me vine a Buenos Aires. Pepe, se nos Señor. está terminando el programa. Tuviste 3 campeonatos en el 62, 71 y 72 de turismo Puede ser. nacional. Puede ser. ¿Ni te acordás? No te digo que uno corría, no estaba, digamos, en el ánimo de uno ¿Tuviste ser corredor. escarceos en el TC? Sí. También con Peugeot. Yo corrí, Salvo una vez que no. salvo- Corriste con una liebre, con un torino. Ah, la sabías esa, ¿eh? ¿Viste? Ah, sí, esa vez fue... Bueno, esa es otra anécdota. Es una anécdota triste esa, porque me invitaron a correr con un Torino, un equipo que había hecho el gallego Cupeiro, Jorge Cupeiro. Y eran 2 autos, uno lo corría Chiche Caldarela, que además armaba toda la parte motriz, y el otro lo corría la parte mecánica. Y la otra, todo el auto en sí, suspensión y todo, lo había hecho Pronello. Yo me acuerdo que me enojé con Pronello cuando vi el auto, porque el tanque de nafta, digamos, en aquel entonces los autos esos era un peligro que Seguridad cero, no se tenía en cuenta nada. menos cero. ¿Cuántos litros de nafta tenía? Como 200 y pico Sí, litros. pero no me menos acuerdo. cero, no cero. ¿Y por qué te enojaste? ¿El tanque de nafta dónde estaba ubicado? El tanque estaba ubicado donde se ubican todos los tanques de nafta, sobre el asiento trasero. Claro. Pero todos los tanques en aquel entonces creo que eran de aluminio, o por lo menos creo que era de aluminio. Y este era de fiberglass. El fiberglass se usaba como una contención a una vejiga de goma, donde ahí iba el de nafta o el recipiente de combustible. Entonces eso era de contención para eso. Y esto era directamente el fiberglass con la nafta
Ahí yo dije, en el primer de cambio, Se prende todo. esto pero se parte, ¿viste? Se parte. se quiebra. Porque si fuese elástico, bueno, no, el líquido por ahí se mantiene. Bueno, uno estaba tan entusiasmado que le importaba. El peligro no lo veía y salimos. Pero te la hago cortita, no pasó nada. Pero ese mismo auto, Cupeiro, no sé si se lo vendió, se lo alquiló, se lo prestó a Kisling y Duplá para correr la Mar y Sierra. Y embalcarse, saltan en un lomo de burro, el auto, digamos, se parte, el motor se prende en fuego y se mata. Cortita. Se nos acabó el programa. Pepe, muchísimas gracias por haber estado acá en Todo Auto. Nos queda para 1 hora más, pero bueno, el tiempo es tirano. Otro programa. Richard, muchísimas gracias por haber estado. Un placer. Lucas, nos vemos la semana que viene. Y recuerden que cambiamos nuestro horario de repetición. Sábados, 10 de la mañana, con el desayuno. Escúchenlo nuevamente a Pepe. Otra vez sopa. Y bueno, será hasta la semana que viene. Nos vemos. Todo Auto. Conduce Emilio Heymans. Hasta un nuevo encuentro de Todo Auto. Idea y producción, Emilio Heymans.